Buenas tardes, mi nombre es Lucía Velasco y estamos en una nueva entrega de El mundo a través de la historia con el ciclo El origen de la democracia en Atenas Antigua, parte 9. El día de hoy hablaremos de la época de oro de la democracia, el siglo de Pericles. Antes de hablar de este personaje de marca mayor, hagamos una introducción y un recordatorio de lo que vimos en videos anteriores. El trasfondo político de las guerras médicas fue la lucha entre dos formas de gobierno, la tiranía y la democracia. Afortunadamente, esta última mantuvo a raya las satrapías persas. Una diferencia importante entre el ejército persa y el ejército griego es que los primeros iban a la guerra como ocurre hoy en día. Por ejemplo, en las dos guerras mundiales del siglo XX, los gobernantes obligaban a los jóvenes a participar en estas. Mientras que en el segundo, los ciudadanos tenían la posibilidad de deliberar en la asamblea y ellos mismos decidían si iban a la guerra o no. Etimológicamente, la palabra democracia significa el poder del pueblo. Nosotros ya vimos cómo y por qué en tiempos de Clístenes surgieron los demos. Estos fueron las circunscripciones administrativas básicas en que se dividió el territorio ateniense. Se crearon para quebrar el viejo poder que estaba en relación con el linaje y el parentesco. En el video de este ciclo, parte 3, se habló de las relaciones de contenencia de las instituciones sociales. Una tribu contenía varias fratrias, esta varias estirpes y esta varias familias. La persona que no perteneciera a una tribu no se consideraba ciudadano ateniense, y solo habían 4: Geleontes, Egícoras, Árgades y Opletes. Las 10 tribus creadas por Clístenes estaban conformadas por tritias, y estas estaban conformadas por 3 demos, uno de cada región: la costa, la llanura y la montaña, de manera tal que ningún grupo social se impusiera sobre otro y su población fuera heterogénea. En tiempos de Pericles, un ciudadano era designado por su nombre propio, el de su padre y el de su demo. Por ejemplo, Pericles, hijo de Jántipo, del demo Colarcos. Así que, al resignificar la palabra democracia, podemos decir que esta forma de gobierno amplió la participación del ciudadano en la polis, inclusive a los del pueblo llano, pero no fue el poder del pueblo llano. Pericles vivió entre el 495 y el 429 a.C. Hijo de Jántipo y Agariste, ambos de familias aristocráticas. Ella pertenecía a los Alcmeónidas. Fue sobrina de Clístenes. Él era un niño de 5 años cuando ocurrió la batalla de Maratón y de 15 en la de Salamina. Fue discípulo de Anaxágoras y de Zenón de Elea, amigo de Fidias. Invitó a Atenas al arquitecto Hipodamo, al sofista Protágoras y al historiador Herodoto. Fue un joven introvertido que huía de las apariciones en público y prefería dedicar tiempo a sus estudios, ya que su posición económica le permitía dedicarse a ello. En el 472 a.C., Pericles financió la obra de teatro Los persas de Esquilo. En esta época era frecuente que personas adineradas hicieran este tipo de eventos. En ella se presenta una imagen nostálgica de la victoria de Temístocles en Salamina. Esta mostró el apoyo del joven a Temístocles frente a su oponente político Simón, cuya facción había salido victoriosa
y enviado a Temístocles al ostracismo. En el 463 a.C., Pericles acusó a Simón, líder de la facción conservadora, de negligencia en la defensa de los intereses de Atenas en Macedonia, pero Simón fue absuelto. En el 461 a.C., la facción demócrata, bajo la dirección del líder del partido y mentor de Pericles, Efialtes, propuso una reducción del poder del Areópago. La Eclesía aceptó sin mayor oposición, señalando así el comienzo de una nueva era. Después de esto, Pericles volvió a acusar a Simón, esta vez de traición a la ciudad por haber actuado como amigo de Esparta, y en esta ocasión fue condenado al ostracismo. Libre de su oponente político, Pericles impulsó una legislación que garantizaba a las clases bajas el acceso al régimen político y a oficios públicos. Permitió a los pobres el ingreso gratuito a las obras de teatro, y el Estado cubría los gastos de su admisión. Redujo los requisitos de propiedad necesarios para formar parte del arcontado. Introdujo el pago de dinero a los jurados de la Elieia, Corte Suprema ateniense. La flota naval, que era la espina dorsal del poder ateniense desde los días de Temístocles, estaba compuesta por clases bajas, los remeros. En el 451 promulgó una ley de ciudadanía que generó un retroceso con lo que propuso Clístenes, porque exigía que ambos progenitores fueran atenienses. En el 461 asesinaron a Efialtes, y esto preparó el camino para que Pericles consolidara su autoridad. Antes de la guerra del Peloponeso, Esparta y Atenas vivieron en una eterna confrontación. La última de ellas fue en la guerra contra Samos. Después del ostracismo de Tucídides, Pericles volvió a convertirse en el líder político sin rival de Atenas. En el año 440, cuando Mileto pide ayuda a Atenas porque iba perdiendo la guerra contra Samos por el control de Priene, una antigua ciudad de Jonia, cerca de las colinas de Mícala. Vale la pena aclarar que nos referimos a Tucídides el político, el líder conservador, rival de Pericles, mas no nos referimos al historiador. ¿Quién fue el responsable de la guerra fratricida? Vale la pena aclarar que después de las guerras médicas, Atenas quedó fortalecida, ya que aunque contó con el apoyo de Esparta y Platea, fue esta la que lideró la mayoría de batallas. Recordemos que para liberar todas las polis del yugo persa se creó la Liga de Delos, cuyos miembros debían aportar barcos, soldados y dinero. Pero en el 454, Pericles transfirió este tesoro a Atenas y lo manejó como si fueran recursos propios. Con este sofocó revueltas en las polis que se querían independizar de Atenas. Reconstruyó la ciudad que arrasaron Darío y Jerjes. Pagó sueldos a funcionarios públicos y transó tratados de paz a conveniencia. Esparta, eterno adversario de Atenas, también tuvo sus aliados. Su nombre fue la Liga del Peloponeso. Esta se conformó a finales del siglo VI, cuando Esparta se convirtió en la polis más poderosa del Peloponeso y ejercía su hegemonía sobre Argos, Corinto y Elis. El acuerdo entre polis no fue multilateral, sino bilateral, de cada estado con la Lacedemonia, y ésta proporcionaba seguridad a sus miembros. Su línea política fue conservadora, con apoyo a los regímenes oligárquicos y en oposición a las tiranías. La gran diferencia con la Liga de Delos
era que los estados miembros no tenían que pagar tributo. Durante las guerras médicas, las dos ligas se fundieron en la Liga Panhelénica, pero al terminar estas, Esparta abandona y vuelve a crear la Liga del Peloponeso con sus antiguos aliados. Cerrando esta aclaración, volvemos a las eternas confrontaciones entre los lacedemonios y el Ática.